Muy bien, a veces nos puede ocurrir que cuando observamos un matrimonio pensamos, mira, menos mal que este tal fulanito está con menganita, porque gracias a ella se ha encarrilado y ha ido por el buen camino, porque estaba absolutamente desviado de lo que es el camino que debe de llevar una persona normal. O también al revés. Menos mal que esta menganita ha cogido a fulanito y le ha sentado la cabeza. Y de esta forma los dos se conducen de una buena manera. ¿Por qué? Porque algo que ocurre de verdad es que depende de con quién estés, te puede ir bien o te puede ir mal. Esto es absolutamente real en nuestra experiencia. Y la cuestión es que el matrimonio en ocasiones puede tener un buen fin y en ocasiones tiene un mal fin, precisamente por la persona que podemos tener al lado. La predicación de hoy la he titulado de la siguiente forma: dos matrimonios, dos destinos. Veremos dos matrimonios distintos y cada uno de estos matrimonios nos llevará a un destino distinto. ¿Por qué? Porque según lo que Pablo nos va a contar, todos, absolutamente todos, estamos casados con alguien. Y solo tenemos dos opciones. Así que hoy, en la exposición que tendremos, en esta sala no hay ni un solo soltero. Todos estamos casados con alguien. Pero tenemos dos opciones. O nos casamos con uno o nos casamos con el otro. Por lo tanto, la pregunta que nos tendremos que hacer al final es: ¿con quién estamos casados? Y esto es lo que deseo que todos nosotros nos preguntemos. Si nos fijamos en tal y como Pablo nos ha ido presentando el Evangelio en la epístola a los Romanos, que es la que estamos siguiendo, vemos que siempre nos plantea una de dos opciones, ¿verdad? La cuestión está en que para pasar la eternidad con Dios, solo hay una de dos opciones. No hay todo un abanico de grises en medio del blanco y del negro en esta cuestión, sino que hay dos opciones únicamente. O uno confía en las obras de Cristo o en la obra de Cristo, o confía en la obra de la ley. O eres de la fe o no eres de la fe. No hay más opciones. O estás reconciliado con Dios o eres enemigo de Dios. No hay nada entre medio tampoco. O eres de la raza de Cristo, como vimos, o eres de la raza de Adán, pero no hay más razas tampoco. O eres siervo de la justicia o eres siervo del pecado. Tampoco tenemos más opciones. En el tema de la salvación no hay esta escala de grises. Ayer uno podía ver el partido del Madrid-Barça y decir, mira, yo soy del Madrid. Y otros decir, mira, yo soy del Barça. Pero también existe la opción de decir, mira, yo no soy de ninguno de los dos. Es más, existe la opción de decir, mira, ni siquiera me gusta el fútbol. Esta opción la tenemos en ese caso. En los casos en los que nos está planteando el apóstol Pablo, no tenemos esa opción. Solo tenemos dos. Y a las opciones que os acabo de nombrar ahora, en el texto que tenemos hoy, Pablo añade otras dos opciones que son las mismas que nos ha estado diciendo siempre, pero ahora con diferentes matices. Y es: o estás casado con Cristo o estás casado con la ley. Estos son los dos matrimonios que cada uno de nosotros podemos tener. O estás en uno o estás en el otro.
Leamos en Romanos capítulo 7, los versículos del 1 al 6. Romanos 7, los versículos del 1 al 6. Si tenéis Biblia o móvil o donde sea que lo podáis leer, os invito a tenerlo delante porque, como siempre, iremos haciendo referencia al texto. Empieza diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Os parece una lectura fácil esta? Vamos a irla viendo poquito a poquito, ¿vale? Porque de verdad uno lo lee la primera vez y cuando lo lee yo digo, ¿what? ¿Qué estás diciendo aquí? Pero en realidad tiene sentido. Empieza el texto en el versículo 1 diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y este ¿acaso ignoráis? Nos ata un poquito a lo que Pablo ha dicho en el versículo anterior, que era en el capítulo 6, en el versículo 23. Y nos dice, mira, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y para ampliar esto es que nos explica lo que nos acaba de decir. Y entonces ahora pasa a explicarnos cómo llegamos a esta muerte por nuestros pecados. Y no solo cómo llegamos a esta muerte por nuestros pecados, sino además por qué no podemos cambiar esto. ¿Por qué estamos imposibilitados de que esto sea de otra manera? ¿Y por qué es así? Porque estamos casados con la ley. Pero ahora lo veremos. Pablo dice que escribe a los que conocen la ley. ¿A qué ley se está refiriendo en este caso? Pues en este caso se puede estar refiriendo a la ley judía, la ley hebrea, pero también a la ley romana. Está escribiendo a los romanos. Y dice algo absolutamente obvio, y es que las personas están sujetas a la ley mientras están vivos, porque cuando mueren ya no están sujetos a la ley. Si yo robo algo, la ley actuará en mi contra mientras estoy vivo. Pero si me muero, no me van a juzgar, porque ya no tiene nadie a quien condenar. Si yo mato a alguien, a mí me van a juzgar mientras estoy vivo. Pero cuando he muerto, ya no me van a condenar, porque ya no tienen nadie a quien condenar. De manera que esto es obvio, ¿verdad? La ley actúa en nosotros, en cualquier ciudadano, mientras estamos vivos. A la que morimos, la causa en nuestra contra se archiva, porque la ley ya no tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, la ley se enseñorea del hombre, queriendo decir que tiene efecto sobre las personas mientras éste vive. A la que muere, ya no tiene acceso. Y Pablo ilustra esto con lo que es el pacto matrimonial, que lo vemos en los versículos
2 y 3. Dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo aquí está describiendo lo que es el diseño de Dios para el matrimonio, tal y como Dios lo diseñó desde el principio, para que fuera así. Y tal y como Dios diseñó el matrimonio, es que cualquiera de los dos cónyuges, aquí está poniendo la mujer, pero también es el marido, cualquiera de los dos cónyuges está atado al otro mientras vive. Lo único que rompe el matrimonio según el diseño original de Dios es la muerte de uno de los dos cónyuges, nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que si, por ejemplo, miramos nuestro ordenamiento jurídico, aquí en España, uno puede divorciarse por cualquier causa, ¿verdad? De hecho, no hace falta ni siquiera alegar una causa. Simplemente decir que quieres divorciarte y te puedes divorciar. Pero este no era el plan original de Dios para el matrimonio. Aunque legalmente podamos hacerlo, no era el plan de Dios. Si miramos en lugar de nuestro ordenamiento jurídico lo que es el Antiguo Testamento, se podían divorciar también prácticamente por cualquier causa. Debían de decir la causa en ese caso. Pero Moisés les daba cartas de divorcio para que se pudieran divorciar también en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero el mismo Jesús, hablando de este hecho, dice en Mateo 19:8 que esto ocurrió por la dureza de vuestro corazón. Pero en el principio no fue así. Este no era el plan de Dios para el matrimonio. Y si vamos al Nuevo Testamento, se restringen estas opciones y lo que entienden la mayor parte de teólogos conservadores es que solo hay dos motivos por los cuales puede haber divorcio y nuevo matrimonio. Uno de ellos es la infidelidad por parte de uno de los dos cónyuges, según Mateo 5 y Mateo 19, y la otra es el abandono del cónyuge por parte del cónyuge no creyente. Es decir, dos se casan, uno se convierte y a raíz de esto el no cristiano deja al cristiano. Según el Nuevo Testamento, estas son las dos causas. Pero incluso así, Jesús podría decir, mira, aunque limitemos mucho las causas y solo dejemos estas dos, tampoco este fue el diseño original del matrimonio, sino que en el diseño original solo se rompe por la muerte de uno de los dos. Y en este sentido es que Pablo nos enseña, mira, todos, absolutamente todos, estamos casados con la ley. Todas las personas de este mundo estamos casados con la ley. Y aunque en este texto puede implicar más, podemos pensar para simplificarlo y entenderlo en los 10 mandamientos. Cada una de las personas que nacen en este mundo están casadas con la ley, están casadas con los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que nuestras pasiones, lo que tenemos dentro, nuestra tendencia a hacer las cosas mal, al estar junto con la ley, se aumenta. Y ven la ley que tenemos al lado, porque estamos casados con la ley, y dicen, mira, yo quiero hacer lo contrario a lo que dice la ley. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto nos lleva a desobedecer la ley. Y el hecho de desobedecer la ley nos lleva a la muerte. Esta es nuestra situación y es la situación de todas, absolutamente todas las personas en el mundo. En 6:23 nos dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte. Y si queréis ver esto que estoy diciendo en el texto, en el versículo 5 nos dice, porque mientras estábamos en la carne,
Las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Así que nuestras pasiones observan la ley y tienen ganas de quebrantar esa ley. Y creo que todos aquí, si somos sinceros, debemos admitir que es placentero quebrantar la ley. ¿Cómo nos libramos de ello? ¿Cómo nos libramos de esta situación? Porque si seguimos casados con la ley, nuestro pecado va a seguir aumentando. Y la consecuencia que vamos a tener es seguir generando muerte en nosotros. No tenemos otra opción. Y en este caso la muerte significa estar separados de Dios para toda la eternidad. Estamos en un matrimonio juntamente con la ley que solo termina con la muerte. No podemos únicamente divorciarnos porque sí. No estamos en el ordenamiento jurídico de España, ni siquiera en el del Antiguo Testamento, ni siquiera en el del Nuevo Testamento en este caso. Estamos en el diseño original de Dios para el matrimonio. La única forma de terminar con este matrimonio es con la muerte. Pero si queremos vivir, necesitamos estar casados con alguien que no sea la ley. Porque nuestro pecado se activa con esta ley y nos lleva a la muerte. Pero para estar casados con otro que no sea la ley, hay que morir. Si no, el matrimonio no termina. ¿Cómo morimos? Pablo nos dice que Cristo murió y con Él, en Él, morimos nosotros. De esta manera ya ha habido muerte y entonces puede haber un cambio en el matrimonio. Lo vemos en el versículo 4 y en el versículo 6. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. Y en el versículo 6 nos dice lo mismo, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cómo puede ser, Pablo, si este matrimonio solo termina con la muerte? Pues mirar, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Por lo tanto, cuando Cristo murió, simbólicamente hemos muerto con Él. Y de esta forma, nuestro matrimonio con la ley queda absuelto. Ahora ya no estamos casados con la ley. ¿Por qué? Porque ha habido muerte que ha puesto fin a este matrimonio. Así que nuestro pecado ya no nos lleva a la muerte. Y alguno de nosotros podría decir, ostras, pues si yo estaba casado con la ley, he muerto en Cristo y esta muerte ha puesto fin a mi matrimonio con la ley, ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿Estoy soltero? ¿Porque ya no estoy con la ley? En ninguna manera, nos diría Pablo, aunque no lo dice. Pero en ninguna manera. De hecho, en ningún momento hemos llegado a estar solteros. ¿Por qué? Porque lo que fue nuestro funeral en Cristo, cuando morimos en Cristo, a la vez, en el mismo momento, fue nuestra boda con Cristo. El mismo acto fue un funeral y una boda. Versículo 4, aquí lo veis. En la segunda parte, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para quedar solteros? No, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Habéis muerto con Él, pero Él no está muerto, Él
resucitó de los muertos. De manera que la misma ceremonia de nuestro funeral se convirtió en una boda. Y el mismo momento en que nosotros morimos y quedamos libres de la ley, en el mismo momento quedamos casados con Cristo. Así que no hemos estado solteros ni un solo momento. Quizás una mala noticia para alguien, ¿no?, que quería disfrutar de la soltería, lo siento. En estos casos, en este caso en que nos habla Pablo, no es así. Ahora, ¿qué significa estar casado con la ley o con Cristo? Estar casado con la ley es la condición en la que nace todo ser humano. Todos, absolutamente todos. Y estamos sujetos a la ley que es nuestro cónyuge, y podemos pensar en los 10 mandamientos. ¿Cuántas veces hacemos lo que no queremos hacer, verdad? Y no queremos hacerlo, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro cónyuge es la ley. Y nuestra tendencia ve la ley y dice, quiero transgredirla. Me gusta, lo disfruto. Transgredir la ley es divertido, es chulo, es agradable. Y terminamos haciéndolo. ¿Cuál es la consecuencia? Pecamos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte eterna. Por lo tanto, estar casados con la ley no es algo que nos lleve a un buen destino. Si os fijáis, he empezado diciendo 2 matrimonios, 2 destinos distintos. Si estamos casados con la ley, nuestro destino es la muerte eterna. ¿Y qué quiere decir estar casado con Cristo? Quiere decir que ya no tenemos que obedecer los 10 mandamientos para estar con Dios al final de nuestra vida, sino que por tener al lado a Cristo, por estar con Él, vamos a ser salvos sin la necesidad de cumplir los 10 mandamientos. Esto es algo agradable, ¿verdad? Porque vemos la ley y decimos, no podemos cumplirla, ok, voy a estar con Cristo. Entonces, ¿cómo pasamos de estar casados con la ley a estar casados con Cristo? ¿Cómo pasamos de una a la otra? Porque todos nacemos casados con la ley. Según el versículo 4, los que son de Cristo son los que están casados con Cristo. Y esto lo que quiere decir es tener fe en lo que Cristo hizo, que es lo que Pablo nos ha estado explicando en los capítulos anteriores. El que es de la fe de Cristo, el que confía en Cristo para salvación, ese está casado con Cristo. ¿Qué aplicaciones tiene esto para nosotros? Y os voy a confesar que sin las aplicaciones yo lo hubiera disfrutado, porque me parece muy interesante esta manera que tiene Pablo de explicarnos cómo estamos atados a la ley, cómo nos desatamos de la ley mediante la muerte en el matrimonio y nos atamos a Cristo. Me parece absolutamente interesante. Pero, ¿qué aplicaciones tiene esto para nosotros? Porque en principio parece ser muy teórico. Mirad, en primer lugar, la seguridad. Antes he dicho, porque Pablo lo dice en el texto, que nuestro matrimonio con la ley solo se rompe con la muerte de uno de los 2 cónyuges y la ley no va a morir, tenemos que morir nosotros. Si ahora estamos casados con Cristo, este matrimonio solo se rompe con la muerte de uno de los 2 cónyuges y Cristo ya murió, no volverá a morir. Y nosotros hemos muerto en Él. ¿Qué es lo que esto nos sugiere?
lo que Pablo nos dirá más adelante. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Estamos casados con Cristo. Y esto solo puede deshacerse con la muerte. Por lo tanto, ¿qué me va a separar de esto si Cristo ya ha muerto, no puede volver a morir? Y nosotros hemos muerto en Él. Qué seguridad más bonita, ¿verdad? Menos mal que en la legislación divina no existe el me divorcio por cualquier causa. Porque esto nos asegura que estaremos con Cristo siempre si realmente, si de verdad hemos puesto nuestra confianza en Él. Porque este matrimonio no se destruye. Así que tengamos esto claro. No somos novios de Cristo, ni siquiera somos prometidos de Cristo, sino que somos la esposa de Cristo. Y entre las muchas cosas que esto implica, una de ellas importante es la seguridad. Así que si estás aquí o nos estás escuchando en casa y has confiado de corazón, de verdad, en Cristo, estate segura. Este matrimonio solo se rompe con la muerte y Cristo no va a volver a morir. Y en segundo lugar, segunda aplicación, la gracia. Fijémonos que la Biblia empieza con una boda, Adán y Eva, y termina con otra boda, Cristo y su iglesia, Apocalipsis 19. ¿Quiénes son los que entran en esta boda de Apocalipsis? El único mérito que tienen los que están en esta boda de Apocalipsis en la que se casa Cristo con su iglesia, con todas las personas que han creído en Él, el único mérito que tienen es estar casados con Cristo. Ningún otro mérito. No pueden entrar en estas bodas, es decir, no pueden entrar en el cielo con ningún otro mérito que no sea el hecho de estar casado con Cristo. Entre los que vayan a esta boda, es decir, entre los que vayan al cielo, nadie estará casado con la ley. Ni uno estará casado con la ley. Todos los que entren estarán casados únicamente con Cristo. Tampoco habrá ninguno, y esto es importante que lo entendamos, tampoco habrá ninguno que esté casado con la ley y con Cristo a la vez, que sea poligámico en este sentido. Ahí no habrá nadie que esté en el cielo gracias a Cristo, pero también gracias a las obras que ha hecho para poder estar ahí. No habrá nadie en este tipo. Los únicos que podrán estar, que podremos estar en esa boda, es decir, en el cielo, serán los que estemos casados con Cristo. Este es el único mérito para poder estar en esta boda. ¿Por qué Leticia puede entrar en el palacio del rey? ¿Es la que más se lo merece? Pues no. Seguramente hay otras chicas, incluso de la realeza, que merecerían más estar en el palacio de un rey que no Leticia. No estoy yendo a favor y en contra, ¿eh? No me meto en temas políticos, me voy a librar de eso. Lo pongo como ilustración. Puede haber quien esté más capacitado por estar en el palacio del rey que Leticia, pero está ella. ¿Es la más guapa, la más lista, la mejor vestida? Pues aunque sea guapa y lista y esté bien vestida, también hay chicas que la superan. No es la top en todo. Ella puede tener algo, pero hay que la superan. ¿Por qué ella puede entrar en el palacio del rey? Puede entrar en el palacio del rey únicamente por un motivo, porque el rey es su marido. Por eso puede entrar.
No hace falta que sea ni la más guapa, ni la más lista, ni la mejor vestida. Ni siquiera hace falta que tenga sangre real. El motivo por el que entra es por quién es su marido. Aunque ella vaya a palacio despeinada, sucia, oliendo mal y mal vestida, y al lado haya una guapa, limpia, oliendo bien y bien vestida, da igual. Quien entrará a palacio es Leticia, no la otra. ¿Por qué? Porque el único mérito que cuenta es estar casado con el rey. De la misma manera nosotros. No pensemos aportar nada a nuestra posible entrada en el cielo o a nuestra segura entrada en el cielo. El único mérito que va a contar para poder estar en el palacio del rey en la eternidad es estar casado con Cristo. Por eso es que podemos entrar, por nada más. Aunque vayamos despeinados, feos, sucios y malolientes. Y tengamos a alguien que se haya vestido muy bien, que se haya puesto un buen perfume a nuestro lado. Si esa persona ha confiado en su perfume, en su buen vestido y en que es muy guapo para poder entrar en el cielo, no va a entrar. Y nosotros, si hemos confiado en Cristo, si Cristo es nuestro marido, podremos entrar. La gracia de Dios. No es por lo que nosotros hacemos, no es por lo que nosotros valgamos, es por lo que Él vale que podemos entrar. Vuelvo al tema, al título del mensaje. 2 matrimonios, 2 destinos. ¿Con quién estás casado? ¿O con quién estás casada? Porque esto nos lleva a destinos al final de nuestra vida absolutamente diferentes. Pero mirar, esto que estamos diciendo es absolutamente agradable, entiendo, para la mayoría. ¿Quién no dirá, yo quiero ser el marido del rey, o sea, la mujer del rey, y entrar en el palacio sin que sea por mis obras? ¿Quién no diría que no? ¿Quién diría que no a ello? Nadie. Pero mirar, el versículo 6 nos explica por qué muchos dicen no. Yo no quiero esto. El versículo 6 nos dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, y este es el kit de la cuestión, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Cuando uno se une en matrimonio con el rey, a quien sirve es al rey, no a sus propios propósitos. Cuando yo me uno al rey en matrimonio es porque he muerto con este rey. Y en esa muerte están mis aspiraciones. En esa muerte está toda mi egolatría, todo lo que alimenta mi ego. Yo muero para mí y paso a vivir para este rey. ¿Y sabéis qué ocurre? Que esto no es agradable. Que todos deseamos vivir para nosotros mismos. Que deseamos la gloria para nosotros y no para el rey. Que yo deseo vivir para mis propósitos y no para los propósitos del rey. Que yo deseo conducir mi propia vida y no que el rey conduzca mi propia vida. Por tanto, gracias, rey, por este ofrecimiento que se acepta por fe. Pero ¿sabes qué? Yo quiero servirme a mí mismo. Por tanto, no me caso
contigo. Esta es la realidad de lo que observamos. Pero mirar, esta no es únicamente la realidad de lo que observamos en muchas personas. Es la realidad de lo que observamos también entre los que nos hemos casado con el Rey. ¿Y cuántas cosas no han muerto, tal y como nos dice el versículo 6, al casarnos con el Rey? ¿Cuánta parte de nosotros no ha muerto cuando nos hemos casado con el Rey? Entendemos que simbólicamente hemos muerto, de acuerdo, pero ahí está nuestro corazón, ahí están nuestros anhelos. ¿Qué parte no hemos dejado clavada en la cruz con el Rey? Porque esto nos ocurre a nosotros también. Fijémonos en el lenguaje del texto. Dice, muerto bajo el régimen de la letra, libres bajo el régimen del espíritu. ¿Os recuerda esto algún texto? Normalmente solemos pensar, cuando hablamos en estos términos, en el famoso texto de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me han dicho, mira Isaac, no te dediques tanto a la letra, que la letra mata y el espíritu vivifica. Mira lo que yo hago. Me pongo a orar, me pongo a buscar el espíritu. No te ofusques con la letra. ¿Por qué? Porque la letra mata. El espíritu vivifica. Dedícate al espíritu. ¿Os suena este razonamiento? Porque este texto se usa para apoyar esto. No te esfuerces tanto en la letra, que eso mata. Esfuérzate en el espíritu. La verdad es que el texto no está diciendo en absoluto esto. Lo que está diciendo el texto cuando dice que la letra mata se está refiriendo al antiguo pacto. De hecho, el mismo versículo lo dice. ¿Por qué? Porque hemos sido competentes de un nuevo pacto del Espíritu. El antiguo pacto es la letra, es la ley. El nuevo pacto es el Espíritu y nos ayuda a cumplirla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el antiguo pacto estaba la ley y la ley era la que tenía que llevar a las personas a cumplirla. Y lo que observaban es lo que observamos nosotros mismos. No podemos cumplirla. Y aquí termina. Y el hecho de que termine aquí quiere decir que termina en la muerte. Por eso muere. El nuevo pacto incluye el Espíritu. Y el Espíritu nos ayuda a cumplir esta ley. No perfectamente, pero sí nos ayuda a dirigirnos según esta ley. De manera que en el antiguo pacto no había ningún motor interno de la persona para cumplir la ley. Por tanto, te mata. En el nuevo pacto tenemos el Espíritu, que es un motor interno para cumplir la ley. Por tanto, nos vivifica. Este es el kit, es el motivo por el cual muchos dicen, lo siento, me quedo con la ley, porque me divierte transgredirla. No quiero un nuevo matrimonio con Cristo. Y no os preocupéis que ya estamos a la mitad de la predicación. No. Pero lo cierto es que todo lo que estamos viendo hasta ahora nos puede llevar a pensar mal de la ley, ¿verdad? Porque mi matrimonio con la ley es el que me lleva a un lugar indeseado, a la muerte. Por tanto, ley, eres mala.
Esto es lo que podemos pensar, ¿verdad? Pero no es así en ninguna manera. Lo vamos a leer rápido, versículos del 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. A muchos les gusta decir que ya vivimos en la gracia y no en la ley. Por tanto, olvídate de la ley. La ley era para antes, no era para el momento presente. Ni muchísimo menos, nos está diciendo Pablo. La ley es buena. Pablo no tiene un papel fácil a la hora de explicarnos esto. Si habla bien de la ley, pensaremos que tenemos que obedecerla para salvarnos. Y si habla mal de la ley, invitará a muchos a decir, adiós ley, ya no te sigo. No tiene un papel fácil. ¿Cuál es la relación correcta con la ley? La relación correcta es el hecho de entenderla como el propósito de Dios, inalcanzable para nosotros, pero alcanzado por Cristo, por el cual nos tenemos que guiar para irnos perfeccionando, sabiendo que nunca llegaremos a ello. Este es el propósito de la ley. Dos matrimonios distintos, dos destinos distintos. Los dos cónyuges que teníamos son buenos, la ley es buena, pero nosotros la convertimos en mala. El destino al que nos lleva. Cristo nos lleva a las bodas finales en el cielo. ¿A quién quieres como cónyuge? ¿A la ley para disfrutar en teoría quebrantándola y que lleva a la muerte? ¿O a Cristo que nos lleva a las bodas finales de Apocalipsis 19? Pues que Dios nos ayude a entender todos estos pequeños detalles que están ahí como perlas escondidas en el texto y que nos ayude a decir, gracias Cristo, porque por ti voy a ir al palacio. No por la ley, sino por ti voy a ir al palacio, únicamente por lo que tú has hecho. Y gracias porque estoy unido a ti en matrimonio, lo cual quiere decir que no se va a romper porque solo la muerte pone fin al matrimonio. Gracia y seguridad. Esto es lo que obtenemos con estas verdades tan bonitas que Pablo nos está diciendo aquí. Pues que Él nos bendiga. Y vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por mostrarnos todos estos detalles y te decimos que de corazón queremos morir en Cristo, absolutamente todo lo que somos, vivir casados con Él toda nuestra vida y disfrutar de la gran boda en el cielo y de la eternidad contigo. Gracias, Padre, y ayúdanos a mostrar esto también a los demás, porque aunque pueda parecer que la ley es una buena cónyuge en el sentido del destino final, aunque sea buena, por nosotros no lo es. Y deseamos que todas las personas pasen a estar con Cristo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de tu Hijo. Amén.
bien, pues aquí terminamos y nos despedimos también, los de casa, y muchas gracias por habernos acompañado.